wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Muy buenos días, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues el vídeo de hoy trata de lo que yo suelo hacer en un día ordinario, un día normal y corriente. Y lo primero que hago es, bueno, pues nada más levantarme, lavarme la cara, y os enseño esta crema Clinique porque, bueno, me la regalaron el Día de la Madre y quiero probarla. La verdad que me está gustando mucho. La única pega que le pongo es que no tiene factor de protección solar, hay que ponérselo aparte, pero es súper hidratante. La verdad es que me gusta muchísimo esta crema. Y bueno, pues una vez ya hago el ritual de mis masajes, ya sabéis, corazones, todo hacia arriba, porque ya la fuerza de la gravedad se ocupa de que se caiga solo. Así que nada, vamos a masajearnos la cara para ir subiendo un poquito sin necesidad de cirugía. Y nada, me preparo para bajar a desayunar. Lo primero que hago es abrir lo que es la puerta que sale al patio, la ventana. También abro las ventanas de lo que es el salón para que se ventile, porque la verdad es que hace una temperatura ideal. Y ya pues como todos los días me preparo mi café con leche, que eso no lo perdono. Lo que sí que voy variando es, bueno, pues hoy me voy a hacer unas tostadas. Me encantan estas tostadas, la verdad es que el año pasado prácticamente casi todos los días era lo que desayunaba. Unas tostadas con queso cottage y unas rebanadas de tomate fresco. Le pongo un poquito de sal, le pongo albahaca y aceite de oliva. Eso es lo que voy a desayunar hoy. También ya sabéis que tomo vitaminas. Me tomo una vitamina al día y me tomo 2 pastillas de colágeno, aunque recientemente he leído que es una tontería que tomemos el colágeno, pero la verdad es que como tengo el bote a mitad, pues lo voy a terminar y no creo que ya me lo vuelva a comprar.
Ahora que ya ha llegado el buen tiempo, me encanta desayunar fuera. Bueno, pues me transmite muchísima paz el escuchar solamente el sonido de los pajaritos, el viento. La verdad es que, bueno, pues es mi momento. Y así también pues tengo tiempo de poder ver los emails, de grabaros algún reel para Instagram, porque la verdad es que no tengo mucho tiempo y bueno, eso lo hago a primeras horas de la mañana. Y seguidamente, pues ya como habéis visto que he ventilado antes de bajar la habitación, pues ya me he cambiado de ropa, ya me voy a poner al lío y lo primero que hago es pues la cama. Ya sabéis que la cama a mí me gusta airearla un buen rato, estirar bien las sábanas, eso sí, porque es que luego por la noche cuando uno se acuesta, la verdad es que pues es una delicia. Hoy lo que voy a hacer es darle un repasito a la habitación, nada en profundidad, simplemente le voy a dar a lo que es la ventana porque el día de antes había estado lloviendo y bueno, pues me gusta repasarlo para que no se quede la suciedad ahí por días, porque si no se seca y luego es peor de quitar. Y nada, el polvo, repasar el cuarto de baño, pasar la aspiradora y sí mostraros la nueva maquinita que tengo, que estoy encantada. La verdad es que, bueno, pues igual si queréis os hago un día un vídeo hablando sobre la aspiradora y esta máquina y la mopa de vapor. También quiero decir que este vídeo no está promocionado por esta máquina me la he comprado yo y la he pagado yo. A lo mejor la marca, si me quiere mandar el otro modelo que hay muchísimo más caro, pues que me lo mande, pero esta me la he comprado yo y la verdad es que me gusta muchísimo. Si queréis, en lo que es la tienda de Amazon mía, ahí la podéis encontrar, os he dejado el enlace por si queréis echarle un ojo y mirarla. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the
I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. When you left it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I met you in the La verdad que tener este mini kit aquí en el cuarto de baño, pues para mí es fantástico porque no te da pereza hacer las cosas. Como lo tienes a mano, no dices, ay, tengo que bajar a por las cosas, ya lo tienes ahí. Entonces se le da un repaso, nada, esto no es nada profundo, es simplemente el día a día. Me gusta repasarlo, me gusta darle al cristal y aspirar lo que es el suelo y fregarlo, que ahora con esta maquinita pues es muchísimo más fácil. So alone. I met you in the Esta máquina también es aspiradora, con lo cual si a lo mejor ha quedado algo que no se queda nada, porque la Dyson la verdad que yo estoy súper contenta, me encanta y vamos, es la segunda que tengo. Esto simplemente yo lo he comprado pues para fregar el suelo, para no estar con el cubo para arriba, para abajo, porque lo que me gusta es que lleva dos compartimentos, uno para el agua sucia y otro para el agua limpia, con lo cual siempre estás limpiando con agua limpia. Y la verdad es que, bueno, dice que también lo puedes pasar por encima de las alfombras. Yo en esta no lo voy a probar porque esta es buena, pero en la del pasillo lo voy a probar a ver qué tal el resultado. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. When you left it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. Y aquí pues ya estoy poniendo lavadoras porque en esta casa no se para. También me dejé la noche anterior unos calcetines a remojo con lo que es el washing soda, con el percarbonato que vosotros tenéis ahí. Aquí es carbonato de sodio. Yo lo tengo en mi tienda de Amazon, lo podéis encontrar, pero yo no sé si ahí Mercadona, Consumo, alguno de estos supermercados lo tienen. Seguramente en alguna droguería de estas de barrio seguro que tienen carbonato, que no es lo mismo que percarbonato. Entonces, bueno, pues como mis hijas les gusta ir descalzas con los calcetines, pues muchas veces los calcetines los tengo que poner a remojo, que mirad cómo está el agua, y ponerle, la verdad que salen flamantes. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. Y ya como he terminado la parte de arriba, pues siempre termino limpiando lo que es la barandilla y aspirando la escalera que está con moqueta, la dichosa moqueta que también quiero quitarla.
ahora le voy a dar a lo que es la puerta de cristal de la calle. La verdad es que hacía tanto sol que no se veía muy bien. Y ya pues regar un poquito lo que son los helechos que tengo fuera, que la verdad que están encantados porque ahí tienen humedad y tienen sombra. Como la lavadora ya ha terminado, pues voy a poner algunas cosas en la secadora. Hay otras cosas que no las pongo en la secadora, como por ejemplo esta camisa de lino, que también os voy a decir qué es lo que yo hago antes de tender la camisa, porque la verdad es que el lino, una vez se seca, pues si tiene muchas arrugas, cuesta bastante de quitarlas. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es que la plancho húmeda, lo que son las orillas, si lleva alguna puntilla, entonces eso me gusta repasarlo y luego ya pues cojo y la cuelgo y ya se seca. Entonces a la hora de plancharla es mucho más fácil. También le plancho lo que son las costuras para que queden bien estiradas y luego pues nada, una plancha suave y ya está. Pero si se hace esto cuando está húmeda antes de tenderla, ya me lo diréis, que el lino no cuesta tanto de planchar. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them makes sense. I'm so tired of love songs. I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Y bueno, pues como ya se acerca la hora de la comida, voy a hacer lo que es unos rigatoni con salsa boloñesa. La salsa boloñesa lo único que lleva es la carne picada de res o de cerdo o mixta, como vosotros queráis, zanahoria, apio y el tomate. Bueno, yo le pongo también un poquito de vino blanco antes de ponerle el tomate, y cuando se reduce el vino, que ya se le ha ido el alcohol, entonces le pongo el tomate. Lo que es la pasta la hiervo unos 10-12 minutos, depende de lo que ponga en la caja según el fabricante, y ya está. Esto es una comida súper rápida, súper nutritiva y muy socorrida, la verdad. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of love songs. Sick and tired of love songs. Even when my teardrops start to dry. Mirad esta parejita de patos que estaba en mi jardín. La verdad es que, bueno, me quedé y yo digo, ¿qué estarán haciendo? Y nada, pues como no puedo parar, que muchas veces digo, hoy voy a hacer un poquito de siesta, pues nada, siempre tengo algo que hacer. Entonces tenía unas semillas que quería plantar para que germinen, porque ya es hora de empezar a plantar. Ya tengo el huerto medio, ya os lo enseñaré. Y nada, pues me he puesto aquí a poner unas semillitas que he puesto, pues lo que son hierbas para cocinar, y arúgula, que es como una especie de lechuga que tiene muchísimo sabor. A mí, desde luego, en las ensaladas, para mezclarla con la lechuga romana, me encanta. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you.
won't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Since I met you, my life's like a... Y aquí lo que voy a hacer es montar lo que es un macetero de estos de pie para plantar lo que son las hierbas que he comprado, tanto bueno, pues hierbabuena, lo que tengo germinando, orégano, bueno, pues lo que son hierbas romero para cocinar, para tenerlo en alto, porque como tengo conejos en el jardín, pues esto no quiero que se lo coman. Los tomates, los calabacines y los pepinos que tengo germinando, pues no sé qué es lo que va a pasar. De todos modos, voy a poner una malla de esta gallinera para que no se metan, pero difícil lo veo. Seguramente alguna escabechina harán, pero bueno, esto al tenerlo en alto, pues espero que no lo cojan y así poder tener lo que son especies para uso culinario, pero frescas. I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason. Y ya puesta en faena, porque como no puedo estar quieta, pues nada, compré unos soportes para colgar unas macetas con flores, y aquí en lo que es el shed, porque quiero pintarlo, ya lo veréis lo que quiero hacer aquí, nada, algo muy sencillo pero con mucho estilo. Entonces pues nada, voy a poner de momento estas macetas que he comprado de flores, que son súper bonitas, y voy a quitar la coronita, la voy a poner en la valla, porque ahí hay un nido de pajaritos, pero la verdad es que cada vez que abro y cierro la puerta me da miedo que se rompan, así que lo he colgado en la valla, y la mamá de los pajaritos ya sabrá lo que tiene que hacer. Y aquí ya sacando pues una tanda de secadora, que aquí no separa las toallas. Las toallas me gusta un día a la semana lavarlas todas juntas, las de todos los días que vamos acumulando, y nada, pues ahora toca doblar. Just bought my ticket, I pick up the phone. I'm calling to tell you that I'm coming home. Home, 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 I'm coming home.
aquí lo que quiero mostraros es que he comprado un producto de la marca Bolite para limpieza en seco pero en casa. O sea, en vez de llevar a la tintorería lo que son los abrigos de paño, pues se pueden limpiar en casa en la secadora. Entonces vienen 2 sobres, uno que es una toallita para darle en las zonas donde más a lo mejor se puede ensuciar, como cuellos, puños, la entrada de los bolsillos, que es donde más se roza, y luego con otro sobre que lleva una toallita grande, se mete en la secadora durante 20 minutos a temperatura media. Y la verdad es que tengo que deciros que salieron impecables, con un olorcito buenísimo. La chaqueta roja, que tenía una mancha en lo que es el puño, la verdad es que se le fue. Entonces lo aconsejo. Yo quería probarlo primero antes de decíroslo, pero súper recomendable. It's okay. I started to smile, couldn't help myself. Said it's been a while since I felt this kind of peace inside. I need a little sunshine. Oh, it's been a hard year. Had a lot of dark nights, yeah. And we're still waiting on some daylight to reappear. Na 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 na. Smoke to clear. Na 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 na. Y ahora lo que voy a hacer son unas galletitas de mantequilla, porque a mí para el café o para el té me encanta tener algo dulce. Entonces, bueno, pues me gusta hacer estas galletas porque sé lo que llevan, no llevan gasificantes y la verdad es que nos gustan muchísimo. Es súper fácil. Os voy a dejar la receta en la cajita de información, pero vamos, básicamente lleva harina, azúcar, un huevo y mantequilla. No lleva nada más y están deliciosas. Se hornean durante 20 minutos y salen pues como unas 15 o 16 galletas. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the Y ya lo siguiente pues es limpiar pues todo lo que he ensuciado para hacer las galletas y algo más que tenía en el fregadero. Así que nada, me voy a poner al lío y luego, eso sí, secarlo y guardarlo, porque si no luego se junta con lo de la cena y es un desastre. Aparte, estas dos pilas que yo tengo pues son muy pequeñas. make you stay, so what to do? I'm just staring at my walls and talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer,
Y también lo que voy a hacer es quitar ya este ramo que compré hará como una semana. La verdad es que ha durado bastante, pero ya se estaban cayendo las hojas y ya ensuciaba muchísimo lo que es la isla, así que hasta que vuelva a comprar flores frescas voy a poner las que tenía. Y ya me voy a poner con la cena. Lo que voy a hacer es algo muy ligero. Nosotros la cena la solemos hacer bastante ligera y como no tengo taquitos de jamón, porque yo normalmente esto lo hago con taquitos de jamón, pero como no tenía, pues nada, he sacado unas cuantas lonchas de jamón serrano y lo que hago es que lo voy a cortar a trocitos pequeños porque voy a hacer unas judías verdes salteadas con jamón y unos ajitos. Entonces le pongo, pues no sé, he sacado 4 o 5 lonchas de jamón, 3 dientes de ajo cortaditos a láminas, aceite de oliva y lo que son las judías verdes, en vez de hervirlas, pues tenía un bote de hace tiempo y quería utilizarlo, con lo cual pues nada, las he sacado, se enjuagan y todo eso se saltea. Luego con un poquito de aceite voy a hacer unos filetes de cerdo y para postre una fruta. Y la verdad es que es una cena súper saludable y nada pesada. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to. Y ya después de haber recogido la cocina y haberme duchado, aquí me estoy tomando un té con una galletita de las que he hecho buenísima. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, no olvidéis suscribiros al canal y dejarme un like, que eso ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.